Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. En este relato, descubrirás el significado profundo del Bushido, el antiguo código de los guerreros japoneses, una senda que unía la fuerza con la virtud, la espada con el alma. A lo largo de este viaje, aprenderás cómo un conjunto de valores, honor, lealtad, justicia, disciplina, coraje y compasión moldeó no solo a los samuráis, sino a todo un modo de entender la vida y la muerte. Este documental te invita a mirar más allá de la guerra y la violencia, hacia la serenidad que habita en el corazón del guerrero, que lucha por un propósito superior. Si alguna vez sentiste el deseo de encontrar equilibrio entre la mente, el deber y el espíritu, esta historia será tu guía silenciosa. Acompáñame hasta el final y descubre cómo las antiguas enseñanzas del Bushido aún pueden inspirar fortaleza, respeto y paz interior en el mundo moderno. Suscríbete a este canal y continúa explorando conmigo los ecos eternos de la sabiduría ancestral. Capítulo 1. El nacimiento del camino del guerrero. En los albores del Japón feudal, entre montañas cubiertas de niebla y aldeas marcadas por la guerra, nació una clase de hombres destinados a cambiar la historia. Eran tiempos de constantes enfrentamientos entre clanes que luchaban por el poder y la tierra, donde el caos reinaba y la fuerza era ley. En medio de ese desorden surgió la figura del guerrero que no solo empuñaba la espada, sino también el espíritu de una nación. Aquel guerrero debía ser más que un soldado, debía tener propósito, principios y dominio sobre sí mismo. Así comenzó a gestarse el ideal que con el tiempo sería conocido como Bushido, el camino del guerrero. Durante los siglos 9 y 10, bajo el gobierno del clan Fujiwara, Japón comenzó a experimentar transformaciones políticas que darían lugar a una nueva jerarquía social. Los emperadores, alejados del control militar, dejaron que los señores regionales, llamados daimios, consolidaran su poder. Estos necesitaron hombres disciplinados que protegieran sus territorios, hombres leales que defendieran su honor. De esa necesidad nació la figura del samurái, inicialmente un servidor armado, pero pronto convertido en símbolo de nobleza y virtud marcial. Los primeros guerreros no seguían un código escrito. Su conducta se regía por la experiencia, la tradición y las costumbres de sus clanes. Sin embargo, la guerra constante los obligó a desarrollar una filosofía interna que les diera dirección. Debían encontrar una forma de mantener la calma ante el dolor, el miedo y la derrota. En los templos budistas y santuarios sintoístas, muchos encontraron respuestas. La idea de que el cuerpo era transitorio y el alma debía buscar la armonía con el universo. El Bushido se formó lentamente, como un río que recoge aguas de muchas fuentes. El sintoísmo aportó la pureza y la conexión con la naturaleza. El budismo, la serenidad y el desapego. El confucianismo, la ética y la disciplina moral. El Japón de aquella época era un mosaico de guerras internas conocidas como las guerras de los Genpei, en las que los clanes Taira y Minamoto se enfrentaron por el control del país. Fue en ese escenario donde el espíritu guerrero alcanzó su máximo esplendor. Las batallas no solo eran pruebas de fuerza, sino de carácter. Los combatientes comprendieron que la victoria sin honor carecía de valor. Aquellos que sobrevivían a la guerra empezaron a enseñar a sus discípulos que la verdadera maestría no se encontraba en derrotar al enemigo, sino en dominar los propios impulsos. Con la consolidación del shogunato Kamakura en el siglo XII, el poder militar se estableció como el pilar del gobierno. Los samuráis se convirtieron en la columna vertebral del sistema político y social. El shogunato exigía de ellos no solo habilidad en la guerra, sino una conducta ejemplar. Fue entonces cuando el Bushido comenzó a ser reconocido como una forma de vida. No era una religión ni un dogma, sino un código que guiaba cada pensamiento, palabra y acción. Ser samurái no era un privilegio, era un deber que exigía sacrificio,
templanza y devoción. Los templos y monasterios desempeñaron un papel crucial en la consolidación del código. Los monjes zen enseñaban meditación y autocontrol a los jóvenes guerreros, quienes aprendían que la mente debía ser tan afilada como la espada. La práctica del zazen, la meditación en silencio, los ayudaba a alcanzar el equilibrio entre acción y contemplación. Esa unión entre espiritualidad y combate definió al guerrero japonés como un ser distinto al resto, implacable en 1502, la batalla, pero en paz consigo mismo. Con el paso del tiempo, el ideal del guerrero se extendió por todo el archipiélago. La figura del samurái comenzó a ser admirada incluso por quienes no pertenecían a su clase. Los campesinos veían en ellos ejemplos de disciplina y rectitud. Los poetas y filósofos los retrataban como guardianes del orden y la justicia. La sociedad entera empezó a asociar la figura del guerrero con la del hombre virtuoso, alguien que sacrificaba su vida por un propósito mayor. El Bushido no fue escrito en un solo momento ni por una sola persona. Surgió de la experiencia acumulada de generaciones de guerreros que buscaron sentido en medio de la guerra. A diferencia de las leyes impuestas por los gobernantes, este código nacía del alma del pueblo japonés. Era la síntesis de siglos de dolor, esfuerzo y aprendizaje. No se trataba solo de reglas de conducta, sino de una filosofía de vida que enseñaba cómo morir con dignidad y, sobre todo, cómo vivir con honor. Cuando el Japón feudal se estabilizó y la paz trajo consigo nuevos desafíos, el Bushido se transformó. Los guerreros ya no luchaban solo en el campo de batalla, sino en el interior de sí mismos. La espada, símbolo de justicia y honor, se convirtió en un instrumento de perfección personal. Los duelos dejaron de ser únicamente enfrentamientos físicos para convertirse en caminos hacia la iluminación. Cada golpe, cada decisión reflejaba el estado del espíritu. En los siglos siguientes, pensadores y maestros comenzaron a recopilar las enseñanzas que antes se transmitían oralmente. Surgieron textos como el Hagakure y el Gorin no Sho, escritos que expresaban con palabras lo que durante siglos se había vivido con actos. En ellos se establecían los principios fundamentales del camino del guerrero: lealtad, justicia, coraje, benevolencia, respeto, honestidad y honor. Estos valores serían recordados como los 7 pilares del Bushido. El código se convirtió en la guía moral de toda una clase social. Los hijos de los samuráis eran educados desde pequeños en la disciplina, el sacrificio y la modestia. Aprendían caligrafía, poesía, artes marciales y meditación. Desde su infancia se les enseñaba que la vida era efímera y que la verdadera grandeza consistía en servir con integridad. Así, el espíritu del Bushido fue sembrado en generaciones enteras, moldeando el carácter de una nación. Con el tiempo, el Bushido trascendió el ámbito militar para influir en la política, la educación y la cultura japonesa. Los valores que promovía se convirtieron en base para la identidad nacional. Incluso durante largos periodos de paz, los samuráis siguieron practicando el arte del dominio personal. Comprendieron que el enemigo más temible no era el que empuñaba otra espada, sino el que habitaba dentro de cada uno: el miedo, la ira y la arrogancia. El surgimiento del Bushido marcó una frontera entre el Japón primitivo y el Japón espiritual. Antes de él, la fuerza era el único juez. Después, la virtud se convirtió en el verdadero poder. Fue un punto de inflexión que enseñó al hombre que no basta con sobrevivir. Hay que hacerlo con dignidad. Así nació una filosofía que, aunque nacida del acero, se templó en el silencio de la meditación y el honor. Esa transformación del guerrero en un símbolo moral no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de lucha interna y colectiva. Los samuráis comprendieron que el destino no se controla con la espada, sino con el espíritu. En ese descubrimiento, el Bushido encontró su razón de ser, un puente entre la guerra y la paz, entre la vida y la eternidad. En los cimientos del Japón feudal quedó grabado el eco de ese despertar. El Bushido no fue solo el camino del guerrero,
sino el nacimiento de una ética universal que aún hoy inspira a quienes buscan vivir con propósito, fuerza y serenidad. Así comenzó un viaje que no pertenece solo al pasado, sino a la esencia misma del ser humano. Capítulo 2. El honor como pilar supremo. En el corazón del código del guerrero japonés, el honor era la esencia que daba sentido a cada acción, cada palabra y cada silencio. No se trataba de una idea abstracta ni de una simple reputación ante los demás, sino de un principio sagrado que definía la valía de un hombre. Para un samurái, el honor era más importante que la riqueza, la fama o incluso la vida. Perderlo era equivalente a dejar de existir, porque en el mundo del Bushido la integridad interior era el único tesoro que acompañaba al espíritu más allá de la muerte. Este valor no surgió de la nada. Se fue forjando durante siglos de conflictos, donde las decisiones no solo definían el resultado de una batalla, sino también el destino espiritual del guerrero. El honor regulaba las relaciones entre los clanes, las alianzas y los combates. Un enemigo derrotado con respeto aumentaba la gloria del vencedor, mientras que un acto de crueldad innecesaria o traición manchaba su nombre para siempre. En aquel mundo, la fama era efímera, pero la deshonra era eterna, un eco que traspasaba generaciones. Los antiguos registros del Japón feudal están llenos de ejemplos de guerreros que eligieron la muerte antes que vivir con vergüenza. No se trataba de un impulso irracional, sino de la comprensión de que la vida sin honor carecía de propósito. El seppuku, conocido en Occidente como harakiri, nació precisamente de esa noción. Era un acto ritual mediante el cual el samurái que había fallado podía restaurar su dignidad ante sí mismo y ante su clan. A través del sacrificio, demostraba que su espíritu seguía siendo puro, que prefería sufrir antes que traicionar los principios del Bushido. El honor también se manifestaba en la palabra dada. Un samurái debía cumplir sus promesas, incluso si ello significaba enfrentar consecuencias devastadoras. La mentira, la cobardía o la manipulación eran vistas como marcas de una mente débil y un alma impura. Cada acuerdo, cada juramento tenía el peso de la vida misma. Por eso, en el Japón feudal, la firma de un samurái valía más que cualquier sello oficial. Su credibilidad era su escudo invisible, una armadura más fuerte que el acero. Pero el honor no solo se demostraba en la guerra o en el sacrificio. Se vivía en lo cotidiano, en el modo de hablar, en la forma de saludar, en el respeto por los ancianos y en la cortesía hacia los demás. El verdadero guerrero no necesitaba espectadores para comportarse con nobleza. Su virtud debía permanecer intacta incluso en soledad. Los maestros del Zen enseñaban que la pureza del corazón era la base del honor y que éste debía mantenerse aun cuando nadie estuviera mirando. Esa coherencia interior era la medida de la grandeza. El honor también definía la relación del guerrero con su espada, considerada una extensión de su alma. Empuñarla injustamente era una profanación, pero usarla con rectitud elevaba su espíritu. Por eso, muchos samuráis pasaban horas en silencio frente a su katana, meditando sobre el equilibrio entre destrucción y armonía. La espada debía defender la justicia, no el orgullo. Si un samurái mataba sin causa, perdía no solo su honor, sino su humanidad. El acero no debía servir al ego, sino a la verdad. En las crónicas del clan Takeda y del clan Uesugi se cuentan historias que reflejan esta devoción al honor. Cuando dos ejércitos se encontraban, a veces uno de los generales pedía un duelo individual para evitar una masacre. Si ambos guerreros luchaban con respeto, el resultado se consideraba justo, sin importar quién cayera. Era una forma de demostrar que la victoria real no estaba en vencer al otro, sino en mantener intacta la integridad propia. Esa ética elevó el arte de la guerra a una dimensión moral y espiritual. El honor también servía como guía para resolver conflictos internos. Cuando un samurái se veía dividido entre el deber y los sentimientos personales, debía elegir siempre el camino que preservara su dignidad. Las emociones, aunque humanas, no podían dominar la voluntad.
Este autocontrol era considerado una forma de pureza moral. En esa búsqueda constante de equilibrio, el guerrero aprendía a gobernarse a sí mismo antes de intentar gobernar a otros. El honor era, en última instancia, el gobierno del alma. A lo largo de los siglos, este principio se transmitió de maestro a discípulo como un legado sagrado. Los padres enseñaban a sus hijos que el verdadero valor no residía en vencer a los enemigos, sino en mantenerse fiel a los ideales más altos. Perder una batalla podía aceptarse, perder la honra, jamás. Por eso, incluso en tiempos de paz, el samurái continuaba practicando su disciplina moral, recordando que el mayor enemigo era la corrupción interior. Los filósofos japoneses del período Edo profundizaron en esta idea, relacionando el honor con la armonía universal. Según ellos, un hombre honorable vivía en sintonía con el orden natural y actuaba conforme a las leyes del cosmos. No necesitaba reglas externas, porque la virtud era su brújula interior. Esta visión transformó al Bushido en algo más que un código de guerra. Lo convirtió en una doctrina ética que podía aplicarse a la vida civil, la política y la educación. El honor también era la raíz de la confianza entre los clanes. Cuando un guerrero representaba a su señor, sabía que su comportamiento reflejaba el prestigio de todo su linaje. Cualquier acción deshonrosa podía desatar consecuencias políticas graves. Por eso los samuráis debían dominar la prudencia, la modestia y la discreción. Su palabra podía sellar una alianza o provocar una guerra, y cada gesto era observado como una declaración de principios. La compostura era una forma de respeto hacia la historia que portaban en sus hombros. Los tratados del Bushido insistían en que el honor debía mantenerse incluso frente a la derrota. Caer con dignidad era preferible a triunfar con engaños. Un guerrero derrotado podía conservar su grandeza si permanecía fiel a sus valores. Muchos relatos de la literatura japonesa muestran figuras que, aún en la derrota, alcanzan la inmortalidad moral, porque el verdadero honor no dependía del éxito, sino de la coherencia entre el deber y la acción. Durante los largos periodos de paz del Japón Tokugawa, cuando las guerras desaparecieron, el concepto de honor se volvió aún más complejo. Los samuráis ya no luchaban en batallas, pero su espíritu no debía dormirse. El honor se convirtió en un ejercicio diario: cuidar la palabra, proteger la verdad, mantener la humildad. Se trataba de demostrar que la nobleza no necesitaba de guerras para existir. Ser honorable era una forma silenciosa de resistencia contra la decadencia. Incluso en la época moderna, cuando el mundo feudal desapareció, el honor siguió siendo un ideal profundamente arraigado en la cultura japonesa. Las empresas, las familias y las instituciones adoptaron principios inspirados en el Bushido: responsabilidad, sinceridad, puntualidad y orgullo por el trabajo bien hecho. Aunque las espadas fueron reemplazadas por herramientas de la era industrial, el espíritu que las guiaba continuó vivo. El honor pasó de los campos de batalla a las calles, a cintus, las aulas y a los hogares. Así el honor se convirtió en la fuerza invisible que sostuvo al pueblo japonés a lo largo de los siglos. Más que un código, fue un espejo del alma, una forma de medir la grandeza humana sin necesidad de títulos ni victorias. En el silencio de un guerrero que mantenía su palabra, en el gesto humilde de quien cumplía su deber sin esperar recompensa, el Bushido encontró su expresión más pura. Porque allí donde hay honor hay también eternidad. Capítulo 3. La lealtad y el servicio al señor feudal. En el Japón feudal, la lealtad era más que una virtud. Era el corazón mismo de la existencia del guerrero. Sin ella, la estructura social y militar habría colapsado. Este vínculo sagrado unía a dos hombres por encima de cualquier interés material: el samurái y su señor, conocido como daimyo. El primero entregaba su vida al servicio del segundo, no por obligación, sino por convicción moral. El deber de proteger y servir al clan estaba por encima de cualquier deseo personal, y la deslealtad era vista como una de las mayores deshonras posibles. En esa devoción sin límites se encontraba la base espiritual del Bushido.
Desde los primeros siglos del shogunato, la relación entre vasallo y señor se construyó sobre un juramento inquebrantable. El samurái juraba fidelidad eterna, prometiendo defender a su daimyo incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios familiares o amigos. Este juramento no se rompía por conveniencia ni por miedo. En una sociedad donde la palabra tenía más valor que la vida, la lealtad era considerada una forma de verdad absoluta. Era la garantía de estabilidad en un país donde las alianzas políticas cambiaban tan rápido como las estaciones. Los clanes feudales dependían completamente de ese pacto de honor. Cada daimyo contaba con decenas, a veces cientos de samuráis bajo su mando, y el equilibrio del poder se sostenía gracias a la confianza mutua. El señor ofrecía protección, tierras y reconocimiento. El samurái, en retorno, entregaba obediencia y sacrificio. Si el daimyo caía en desgracia, sus hombres estaban moralmente obligados a compartir su destino. No hacerlo era una mancha imborrable. Por eso, en muchos relatos históricos, los vasallos seguían a su señor hasta la muerte, demostrando una lealtad que desafiaba incluso al instinto de supervivencia. Uno de los ejemplos más célebres de esta devoción es la historia de los 47 Ronin. En 1701, su señor Asano Naganori fue obligado a cometer seppuku después de agredir a un alto funcionario en el castillo de Edo. Sus hombres, convertidos en Ronin, samuráis sin amo, juraron vengar su muerte. Durante casi 2 años, fingieron resignación, ocultando su propósito mientras trabajaban como artesanos y comerciantes. Finalmente, en una fría noche de invierno, atacaron la residencia de Kira Yoshinaka, el hombre responsable de la desgracia de su maestro, y lo ejecutaron con solemnidad. Después se entregaron voluntariamente a las autoridades y aceptaron la sentencia de muerte. Murieron con la paz de haber cumplido su deber. La historia de los 47 Ronin trascendió los límites del tiempo, convirtiéndose en símbolo del espíritu del Bushido. Representó la idea de que la lealtad debía mantenerse incluso más allá de la vida del Señor. En su sacrificio no había odio ni ambición, sino un profundo sentido de justicia y de compromiso moral. Su ejemplo inspiró a generaciones enteras, y aún hoy es recordado como una de las expresiones más puras de fidelidad en la historia japonesa. Sin embargo, esta lealtad no siempre fue sencilla. A veces los samuráis se veían atrapados entre su deber hacia el daimyo y su deber hacia el shogun o el emperador. En esos casos, el conflicto moral era devastador. Debían decidir entre la obediencia política y la fidelidad personal, entre la justicia y la devoción. Muchos optaban por seguir a su señor, aun sabiendo que ello los llevaría a la ruina. En esa decisión se encontraba la esencia del Bushido: servir sin esperar recompensa, luchar sin calcular el beneficio y mantenerse fiel al propio camino incluso cuando todo estaba perdido. El vínculo entre amo y vasallo era reforzado mediante rituales de lealtad. En ellos, ambos bebían sake juntos, intercambiando juramentos que los unían espiritualmente. Aquel acto no era simbólico, representaba la unión de 2 destinos. A partir de ese momento, la vida del samurái pertenecía a su señor. No existía espacio para la duda. Incluso si el daimyo cometía errores, su servidor debía mantenerse firme, corrigiendo en silencio, pero nunca desobedeciendo abiertamente. El respeto y la fidelidad eran el reflejo del equilibrio entre el poder y la humildad. Durante las guerras civiles, especialmente en el período Sengoku, siglo XV al XVII, esta lealtad fue puesta a prueba innumerables veces. Los samuráis se encontraban entre juramentos contradictorios, traiciones inevitables y cambios de poder constantes. Sin embargo, los más respetados eran aquellos que permanecían fieles hasta el final, sin importar la suerte del clan. En medio de la inestabilidad, su lealtad se convertía en una forma de resistencia moral. Incluso los enemigos los honraban por su constancia, reconociendo que su valor no residía en la victoria, sino en la pureza de su deber. La devoción hacia el Señor también se extendía a la familia y al linaje.
Un samurái no servía solo por sí mismo, sino por sus antepasados y sus descendientes. La lealtad era hereditaria. Cada generación debía honrar el nombre familiar, manteniendo la fidelidad intacta. Los hijos eran educados para entender que su destino ya estaba trazado. Servir con orgullo y morir con honor si era necesario. Esa continuidad hizo que el Bushido se transmitiera no como un conjunto de normas escritas, sino como una tradición viva que se respiraba en los hogares, en los templos y en los campos de entrenamiento. Aún en la derrota, el servicio al Señor no terminaba. Si el daimyo caía en batalla, sus hombres tenían la opción de seguir luchando hasta la muerte o retirarse para preservar la memoria de su amo. En ambos casos, la lealtad permanecía intacta. Algunos dedicaban el resto de sus vidas a rezar por el alma de su Señor, viviendo en humildad y silencio. En ese gesto, el espíritu del Bushido encontraba su expresión más silenciosa y profunda, la devoción que no busca gloria ni reconocimiento, solo la paz de haber cumplido con el deber. En el plano espiritual, la lealtad era también una forma de autoconocimiento. Al servir a otro con pureza de intención, el guerrero aprendía a desprenderse del ego. Su vida dejaba de pertenecerle, y en esa entrega encontraba libertad. Los monjes zen lo enseñaban así. Servir con todo el corazón era una manera de alcanzar la iluminación. El servicio se convertía en un puente entre la acción terrenal y la trascendencia espiritual. Así el samurái no era un esclavo del poder, sino un servidor del orden cósmico. A lo largo del período Edo, cuando el Japón alcanzó una relativa paz bajo el gobierno Tokugawa, el significado de la lealtad evolucionó. Ya no se trataba solo de obedecer en la guerra, sino de servir en la administración, la educación y la justicia. Los samuráis se convirtieron en funcionarios, maestros y consejeros, pero su devoción al señor feudal permaneció intacta. La fidelidad se transformó en una forma de disciplina civil. Incluso sin empuñar la espada, seguían protegiendo el honor de su casa y de su linaje. En los tratados morales del Bushido se repetía una idea constante: el que no sirve con todo el corazón no sirve en absoluto. Esa frase resumía siglos de filosofía. La lealtad debía ser completa, sin reservas ni condiciones. Servir parcialmente era una forma de traición. Esta visión extrema garantizó la estabilidad de la sociedad feudal, pero también exigía un alto costo emocional y espiritual. El samurái debía renunciar a su individualidad en nombre del deber. Su libertad residía paradójicamente en su obediencia. Cuando el sistema feudal comenzó a desmoronarse en el siglo XIX, la lealtad se enfrentó a una crisis. Muchos guerreros se sintieron huérfanos al perder a sus señores. Sin embargo, el valor de la fidelidad no desapareció. Simplemente cambió de forma. Algunos la dirigieron hacia la patria, otros hacia ideales morales o espirituales. El principio seguía siendo el mismo: servir con devoción a algo más grande que uno mismo. Así, el espíritu del Bushido trascendió los límites de la servidumbre para convertirse en una forma de nobleza interior. La lealtad fue, en definitiva, el hilo invisible que mantuvo unido el tejido del Japón antiguo. Fue el fuego que dio sentido al sacrificio y la fuerza que sostuvo la dignidad del guerrero, incluso en los tiempos más oscuros. No era una obediencia ciega, sino un acto de amor y propósito. Servir a otro con pureza de corazón era servir a la verdad misma, y en esa entrega silenciosa, el samurái encontraba no solo su deber, sino su destino. Capítulo 4. El coraje y la valentía ante el destino. El valor fue una de las virtudes más admiradas dentro del código del guerrero japonés. No se trataba únicamente del arrojo físico que se demuestra en el campo de batalla, sino de una actitud espiritual ante la vida. Para el samurái, tener coraje significaba actuar conforme al deber, incluso cuando el miedo o la duda lo asaltaban. La valentía era una fuerza interior que provenía de la serenidad del alma, no del impulso o la ira. Solo quien dominaba el miedo podía considerarse verdaderamente fuerte.
En la filosofía del Bushido, el coraje era el puente que unía el pensamiento con la acción, el ideal con la realidad. Desde su infancia, los hijos de los guerreros eran educados para mirar la muerte con naturalidad. Los maestros les enseñaban que la vida era frágil y que el miedo a perderla era la raíz de todas las debilidades humanas. Por eso, aprendían a aceptar la posibilidad de morir como parte del camino. En los entrenamientos se repetía una frase: el que teme la muerte, ya ha muerto. La valentía no consistía en ignorar el peligro, sino en enfrentarlo con plena conciencia. Aquellos que lograban mantener la calma ante la adversidad eran considerados los más sabios, porque habían comprendido que la vida se engrandece cuando se vive sin temor. En el Japón feudal, el coraje se manifestaba tanto en la guerra como en la vida cotidiana. En la batalla, el guerrero debía avanzar sin titubeos, confiando en su entrenamiento y en la rectitud de su causa. No podía dejarse dominar por la ira ni por la desesperación, porque ambas eran formas de debilidad. La valentía verdadera residía en mantener el espíritu sereno, incluso en medio del caos. Del mismo modo, en la vida diaria, debía tener la fortaleza de actuar con justicia, de corregir errores, de hablar con sinceridad y de asumir las consecuencias de sus actos. El miedo era visto como el mayor enemigo del alma, no solo porque paralizaba la acción, sino porque nublaba la mente y corrompía la voluntad. El samurái debía aprender a observarlo, entenderlo y disolverlo mediante la meditación y la disciplina. Los monjes zen enseñaban que el coraje no era una emoción, sino un estado de claridad. Quien lograba mantener la calma frente al peligro alcanzaba un dominio espiritual superior. Esa serenidad permitía actuar sin vacilar, sin odio y sin arrepentimiento. La valentía también se expresaba en la capacidad de aceptar el destino. Los guerreros comprendían que hay fuerzas que escapan al control humano y que luchar contra ellas solo trae sufrimiento. La verdadera fuerza residía en adaptarse, en mantenerse firme sin perder la dignidad. En la filosofía del Bushido, aceptar la inevitabilidad del destino no era rendición, sino sabiduría. Era un acto de humildad ante el universo, una forma de honrar el orden natural de las cosas. El samurái debía ser como el bambú, flexible ante la tormenta, pero imposible de quebrar. El coraje no se medía solo en los campos de batalla, también se revelaba en las decisiones más pequeñas, en la paciencia ante la injusticia, en la capacidad de perdonar o de renunciar a un deseo por el bien de otros. Esa valentía, silenciosa, era la más difícil de alcanzar, porque no obtenía aplausos ni reconocimiento. Muchos guerreros consideraban que enfrentar la propia conciencia requería más valor que enfrentar una espada. Resistir la tentación, controlar la ira, aceptar una derrota sin perder la compostura. Todo eso era también parte del coraje. Durante los siglos de guerras civiles, los generales más admirados no eran necesariamente los más violentos, sino los más sabios. Se decía que podían mirar a la muerte con una sonrisa. El general Uesugi Kenshin, por ejemplo, era conocido no solo por su habilidad militar, sino por su serenidad en medio del combate. Sus soldados afirmaban que nunca lo vieron dudar, ni siquiera cuando las probabilidades estaban en su contra. Para él, la valentía era una forma de pureza espiritual. Actuar sin miedo porque el corazón está en paz con el deber. Esa concepción trascendía lo físico. El guerrero debía aprender a dominar también los miedos interiores. El miedo a fallar, a decepcionar, a ser olvidado. En una cultura donde el honor definía la existencia, superar esos temores requería una valentía más profunda que la de blandir una espada. El coraje era una virtud que se cultivaba en silencio día a día mediante la disciplina y la reflexión. El guerrero que alcanzaba ese dominio era respetado no por lo que hacía, sino por la paz que irradiaba. En la literatura samurái, muchas historias retratan la valentía como una forma de belleza. No la belleza superficial del triunfo, sino la belleza de la entrega total. Morir sin miedo era considerado un acto estético, una
manifestación de armonía entre cuerpo y espíritu. El gesto final del guerrero caído no era trágico, sino sublime. Expresaba la unión entre la vida y la eternidad. Por eso, la valentía se convirtió en una forma de arte, en una manera de vivir y morir con elegancia. El coraje, además, estaba ligado a la compasión. No se trataba de una fuerza ciega, sino de una energía dirigida por la sabiduría. Yotus, guerrero valiente, debía usar su poder para proteger, no para destruir. En la práctica del Kenjutsu y otras artes marciales, se enseñaba que el verdadero vencedor es aquel que vence sin matar. Detener el golpe en el último instante requería más control que ejecutarlo. Esa contención era una de las formas más elevadas del coraje. Tener poder y no usarlo innecesariamente. En tiempos de paz, el valor adoptó nuevas formas. Ya no se demostraba en la guerra, sino en la constancia del trabajo, en la fidelidad a los ideales y en la resistencia ante la decadencia. Los samuráis transformaron su energía marcial en una disciplina interior. La valentía consistía ahora en mantener la pureza de espíritu en una sociedad que cambiaba rápidamente. Ser íntegro en medio de la comodidad era, en cierto modo, una batalla silenciosa contra la corrupción del alma. Durante la era Tokugawa, muchos maestros de artes marciales insistieron en que el coraje debía servir como una herramienta para la paz. Las escuelas más prestigiosas enseñaban que la espada no debía ser un instrumento de violencia, sino de autoconocimiento. En los dojos, los alumnos aprendían que cada combate era una metáfora de la lucha interior contra el ego. El miedo a la derrota, la necesidad de reconocimiento y la rabia eran vistos como enemigos invisibles. Vencerlos era el verdadero propósito del entrenamiento. El coraje también estaba profundamente relacionado con la fe. Muchos guerreros encontraban fortaleza en la creencia de que sus acciones estaban guiadas por una fuerza superior. Esa confianza les permitía actuar sin vacilación, sabiendo que su destino estaba en manos de algo más grande que ellos mismos. En este sentido, la valentía era una forma de entrega espiritual, un acto de fe activa que unía la mente y el corazón en la acción correcta. El coraje no debía confundirse con la imprudencia. En el Bushido, el valor irracional era considerado una forma de necedad. La verdadera valentía implicaba sabiduría y equilibrio. Lanzarse al peligro sin reflexión era un signo de impulsividad, no de fortaleza. Por eso los grandes maestros enseñaban que el coraje debía estar siempre guiado por la razón. Solo quien comprendía las consecuencias de sus actos podía actuar con verdadera libertad. El miedo debía ser vencido, pero nunca ignorado. Debía transformarse en lucidez. A lo largo de los siglos, el ideal del coraje moldeó el carácter de toda una nación. Inspiró no solo a los guerreros, sino también a los campesinos, artistas y pensadores. Enseñó que la vida exige valor para afrontar lo inevitable, para mantener la calma en la pérdida y la dignidad en la victoria. Ser valiente, en el sentido más profundo, significaba vivir plenamente cada instante, sin dejarse dominar por el temor. En esa serenidad ante el destino, el espíritu del Bushido encontró una de sus expresiones más puras y eternas. Capítulo 5. La disciplina y el autocontrol. La disciplina fue el cimiento invisible sobre el cual se construyó toda la grandeza del guerrero japonés. No bastaba con dominar la espada, ni con ser fuerte en la batalla. El verdadero arte estaba en gobernarse a sí mismo. Desde niño, el futuro samurái aprendía que el cuerpo debía obedecer al espíritu y que la mente debía permanecer firme ante cualquier impulso. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento eran una oportunidad para entrenar la voluntad. La disciplina no era un castigo, sino un camino hacia la libertad interior. Quien no era dueño de sí mismo estaba condenado a ser esclavo de sus deseos. El entrenamiento comenzaba antes del amanecer. Los jóvenes samuráis se levantaban con el primer toque del tambor, se purificaban con agua fría y saludaban el nuevo día con una reverencia silenciosa. Luego practicaban artes marciales, caligrafía, meditación y el uso de la katana, hasta que el cuerpo y el alma se volvían uno solo. No se les permitía quejarse del cansancio ni mostrar debilidad.
El propósito de esa rutina no era forjar guerreros invencibles, sino seres humanos inquebrantables. La disciplina, repetida día tras día, los convertía en instrumentos de equilibrio y claridad. La meditación ocupaba un papel esencial en este proceso. A través del zazen, la práctica de sentarse en silencio y observar los pensamientos, el samurái aprendía a comprender su propia mente. No se trataba de eliminar las emociones, sino de reconocerlas sin dejarse dominar por ellas. La ira, la tristeza o el miedo podían surgir, pero el guerrero debía ser capaz de contemplarlas sin actuar impulsivamente. En ese dominio interior residía su verdadera fortaleza. Una mente en calma podía decidir con sabiduría. Una mente perturbada llevaba a la destrucción. En la vida cotidiana, el autocontrol se manifestaba en los gestos más simples. Comer con moderación, hablar con respeto, caminar con serenidad y mantener el orden en los objetos eran formas de practicar el equilibrio. Nada debía hacerse con prisa ni descuido. Se decía que el modo en que un samurái colocaba su espada al sentarse o servía el té reflejaba su estado espiritual. El orden exterior era el reflejo del orden interior. Un guerrero desorganizado o descuidado no solo ponía en riesgo su vida, sino también el honor de su linaje. Los maestros de artes marciales enseñaban que la perfección técnica no era suficiente. Un golpe ejecutado sin control emocional carecía de valor. Por eso, en los dojos se repetía incansablemente una máxima: la espada debe servir al espíritu, no al ego. Cada movimiento debía nacer del silencio interior. Los mejores espadachines eran aquellos que podían detener su ataque en el último instante, demostrando que su voluntad era más fuerte que su instinto. La disciplina convertía el combate en un ejercicio espiritual, una forma de meditación en movimiento. El autocontrol también era esencial en la relación con los demás. El guerrero debía tratar a sus superiores con humildad, a sus iguales con cortesía y a sus subordinados con justicia. Las explosiones de cólera o los actos de vanidad eran considerados señales de debilidad. En los templos, Zen se enseñaba que un verdadero líder debía dominarse antes de intentar gobernar a otros. El que no podía controlar su lengua o sus emociones estaba destinado al fracaso. Así, la disciplina se convirtió no solo en una virtud personal, sino en un principio de liderazgo. Durante las largas épocas de paz del período Edo, la disciplina adquirió un nuevo significado. Los samuráis, privados de la guerra, encontraron en la rutina y el estudio una manera de mantener vivo su espíritu marcial. Muchos se dedicaron a las letras, la pintura o la filosofía, aplicando las mismas reglas que habían aprendido en el combate. Cada trazo de pincel, cada palabra escrita, debía reflejar precisión, armonía y control. En la calma de esos años, el Bushido demostró que la verdadera batalla se libra en el interior del hombre. El autocontrol no implicaba represión, sino armonía. Los samuráis no negaban sus emociones, las comprendían. El llanto, la compasión o la alegría eran expresiones naturales del alma, pero nunca debían transformarse en debilidad o exceso. La serenidad era el punto medio, el equilibrio perfecto entre acción y contemplación. En las enseñanzas budistas, esa condición se llamaba Mushin, la mente sin distracción. Alcanzarla era la meta suprema de la disciplina, porque solo una mente despejada podía actuar sin errores. Las pruebas de resistencia eran una constante en la formación de los guerreros. Debían soportar el frío, la lluvia y el hambre sin mostrar incomodidad. A veces, se les ordenaba permanecer inmóviles durante horas frente a una cascada helada o caminar descalzos sobre la nieve para templar la voluntad. No era crueldad, sino una forma de preparar el cuerpo para obedecer al espíritu. En esos ejercicios, el dolor físico se transformaba en maestro, enseñando la paciencia, la humildad y la fortaleza interior. La disciplina también se extendía a la vida moral. Ser puntual, cumplir la palabra dada y mantener la limpieza personal eran actos de honor. La negligencia era considerada una falta tan grave como la cobardía. Un samurái debía ser impecable, no solo en la batalla, sino en todo lo que hacía.
Incluso al morir, debía hacerlo con elegancia y orden, dejando sus pertenencias dispuestas y su mente tranquila. Cada acción, desde la más pequeña hasta la más trascendental, debía ser ejecutada con plena conciencia. En la práctica de la caligrafía, los maestros encontraban una metáfora perfecta del autocontrol. Una sola línea mal trazada revelaba una mente distraída. Por eso, antes de escribir, se realizaban respiraciones profundas hasta alcanzar el estado de concentración total. La tinta, el papel y el movimiento del pincel se convertían en una extensión del alma. Este ejercicio de precisión enseñaba al guerrero a actuar sin dudas, con confianza absoluta en su preparación. Así, la disciplina artística alimentaba la disciplina espiritual. El dominio de sí mismo también implicaba renunciar al deseo de reconocimiento. Los verdaderos samuráis no buscaban aplausos ni recompensas. Su satisfacción residía en el acto mismo de la perfección. Esta humildad era una forma de disciplina superior porque exigía vencer al orgullo, la más peligrosa de las pasiones. La gloria debía ser una consecuencia del deber, nunca un objetivo. En ese desprendimiento residía la pureza del espíritu marcial, una virtud que distinguía a los grandes hombres de los meramente valientes. El autocontrol se reflejaba incluso en la forma de hablar. Se valoraba el silencio más que la elocuencia. Hablar demasiado era signo de mente inquieta. Responder con serenidad demostraba dominio interior. Los proverbios de la época repetían: el sabio controla su lengua como controla su espada. En las reuniones de los clanes, los samuráis más respetados eran aquellos que escuchaban más de lo que hablaban. El silencio no era debilidad, sino la más alta expresión de autocontrol. En las noches tranquilas, muchos guerreros meditaban sobre la disciplina como camino hacia la libertad. Comprendían que solo quien se domina puede elegir su destino. La voluntad era el arma más poderosa, porque ninguna fuerza exterior podía doblegarla. Esa comprensión les daba serenidad ante la adversidad. Mientras los hombres comunes temían al cambio o al fracaso, ellos lo aceptaban con ecuanimidad. La disciplina los había enseñado a fluir con la vida sin perder el equilibrio. Con el paso de los siglos, el ideal de autocontrol trascendió el mundo del samurái. Se convirtió en una enseñanza universal para todo aquel que busca la armonía entre cuerpo y espíritu. En la sociedad moderna, donde las distracciones y las pasiones dominan la mente, las lecciones del Bushido siguen siendo un faro. Recordar la importancia de la disciplina es recordar que la verdadera fuerza no está en vencer a otros, sino en vencerse a uno mismo. En ese dominio silencioso, el alma alcanza la paz que ni la guerra ni el tiempo pueden arrebatar. Capítulo 6. La justicia y la rectitud moral. La justicia fue el faro que iluminó el camino del guerrero en una época donde la violencia y el poder eran la moneda común. En la filosofía del Bushido, actuar con justicia significaba vivir en armonía con el orden natural, sin dejarse llevar por la conveniencia o la emoción. Era la búsqueda constante de lo correcto, incluso cuando nadie observaba. El samurái debía ser justo no porque las leyes lo ordenaran, sino porque su alma se lo exigía. En un mundo marcado por la lucha y la desigualdad, la rectitud moral se convirtió en su brújula más sagrada. Desde sus primeros años de instrucción, el guerrero aprendía que la justicia no era un concepto abstracto, sino una práctica diaria. Se le enseñaba a distinguir entre el bien y el mal sin depender de recompensas o castigos. Las decisiones debían tomarse con serenidad, después de una reflexión profunda, pues cada acto tenía un peso espiritual. Hacer lo correcto, aunque costara la vida o el honor personal, era la forma más pura de demostrar grandeza interior. La justicia no era negociable, porque el que la traicionaba perdía su esencia. Durante el período de guerras civiles, cuando los clanes se enfrentaban por el dominio del país, los guerreros que seguían el camino de la rectitud se distinguían por su conducta. Mientras otros se dejaban arrastrar por la ambición, ellos mantenían su palabra incluso frente a la derrota. Esa integridad era más temida que las armas.
porque demostraba una fuerza interior que no podía ser vencida. La justicia, entendida como coherencia entre pensamiento y acción, era la medida del verdadero poder. El código del guerrero sostenía que la justicia debía aplicarse primero sobre uno mismo. Antes de juzgar a los demás, el samurái debía mirar dentro de su corazón y eliminar la falsedad, la envidia y el egoísmo. Solo quien había vencido sus propias sombras podía actuar con claridad moral. Por eso, la meditación y el silencio eran herramientas fundamentales. A través de ellos, el guerrero buscaba purificar su mente y alcanzar el equilibrio que le permitiera decidir sin mancha ni duda. La rectitud también implicaba valentía. Ser justo no siempre era seguro. A menudo significaba enfrentarse al poder, a la corrupción o incluso a los propios superiores. Muchos guerreros prefirieron morir antes que obedecer órdenes injustas. En las crónicas, se recuerda a aquellos que se negaron a saquear aldeas indefensas o a traicionar a inocentes, aún sabiendo que la desobediencia les costaría la vida. En ellos, la justicia se manifestaba como una llama inextinguible que ninguna amenaza podía apagar. El sentido de equidad trascendía las jerarquías. Los grandes daimios que comprendían el bushido trataban a sus súbditos con compasión y respeto. Sabían que la autoridad no era un privilegio, sino una responsabilidad. Un señor justo debía cuidar a su pueblo como un padre cuida a sus hijos. Esta visión creó una relación de mutua confianza entre gobernantes y servidores. La justicia no era solo una virtud personal, sino una fuerza que mantenía unido al clan y garantizaba la paz en tiempos de caos. El confucianismo influyó profundamente en esta noción. De él heredaron la idea de que la justicia debía ir acompañada de humanidad. No bastaba con castigar lo incorrecto, había que hacerlo con sabiduría y compasión. Un castigo aplicado sin comprensión era simple venganza. El guerrero debía aprender a juzgar con equilibrio, considerando no solo las acciones, sino también las circunstancias y las intenciones. La verdadera justicia no buscaba destruir, sino restaurar la armonía perdida. En los templos zen, los monjes enseñaban que la rectitud era la expresión más alta de la mente iluminada. Actuar con justicia significaba actuar sin ego, sin el deseo de ganancia personal. Era el estado en el cual el individuo se convertía en un instrumento del orden universal. En este sentido, la justicia no provenía del razonamiento, sino de la pureza del corazón. Quien cultivaba la rectitud interior actuaba correctamente de forma natural, sin necesidad de deliberar. La rectitud moral también se reflejaba en el manejo del poder. Un samurái debía recordar que su fuerza existía para proteger, no para oprimir. La espada era un símbolo de justicia, no de dominio. Usarla injustamente era una profanación. Por eso, muchos guerreros dedicaban largos periodos de su vida a perfeccionar su espíritu antes de volver al campo de batalla. Entendían que la verdadera victoria no se alcanzaba con la sangre, sino con la equidad. La justicia era el equilibrio entre la firmeza y la compasión. En las aldeas, los samuráis eran vistos como jueces naturales. Cuando surgían disputas entre campesinos o comerciantes, acudían a ellos no solo por su autoridad, sino por su reputación de hombres rectos. La justicia del guerrero no dependía de leyes escritas, sino de su palabra. Escuchaba a las partes con atención y resolvía según su conciencia. Esa confianza era un honor y una carga, porque sabía que cualquier decisión injusta mancharía su nombre para siempre. Durante el shogunato Tokugawa, cuando el país disfrutó de largos años de estabilidad, la justicia tomó una forma más institucional. Muchos samuráis se convirtieron en administradores y magistrados, aplicando las enseñanzas del Bushido en la política. En ese periodo, se escribió que la rectitud es la columna que sostiene al Estado. El orden y la paz dependían de la moralidad de quienes gobernaban. Así, la justicia dejó de ser solo una virtud personal y se convirtió en un principio de Estado. Los tratados del Bushido insistían en que la justicia debía practicarse incluso cuando nadie la recompensara.
Hacer el bien por interés era una forma de hipocresía. El samurái debía actuar correctamente, incluso si el resultado le era adverso. Esa pureza de intención era lo que daba valor a sus actos. Un guerrero que actuaba con rectitud podía ser derrotado físicamente, pero nunca moralmente. Su ejemplo sobrevivía como una lección silenciosa de integridad. La rectitud también tenía un aspecto espiritual. El budismo enseñaba que cada acción justa contribuía al equilibrio del universo. Obrar con justicia no solo beneficiaba a los hombres, sino que purificaba el alma y acercaba al individuo a la iluminación. La rectitud era, en este sentido, una forma de meditación en movimiento. Cada decisión, por pequeña que fuera, debía alinearse con la verdad interior. Quien traicionaba la justicia no solo se alejaba de los demás, sino también de sí mismo. Con el paso del tiempo, la justicia se convirtió en una herencia cultural que trascendió la clase guerrera. Los valores del Bushido impregnaron la educación y el pensamiento japonés, enseñando que la rectitud es el fundamento de toda convivencia humana. En las escuelas y los templos se repetía la idea de que un pueblo que actúa con justicia no necesita leyes severas. La moralidad, más que la fuerza, era el verdadero sostén de la sociedad. Así, la justicia en el Bushido no fue un ideal inalcanzable, sino una práctica constante, un modo de ser. Representaba la claridad del espíritu que no se deja corromper por la ambición ni el miedo. En cada decisión justa, en cada palabra sincera, el guerrero encontraba su camino hacia la perfección moral. Y aunque los siglos hayan pasado, ese principio sigue vivo, recordando que la rectitud es la forma más silenciosa y poderosa de la verdadera nobleza. Capítulo 7. La compasión y el respeto. En el corazón del código del guerrero japonés, donde el honor y la justicia marcaban la conducta, la compasión ocupaba un lugar sagrado. Era la virtud que humanizaba la fuerza, la que impedía que el poder se transformara en crueldad. Ser compasivo no significaba ser débil, sino tener el coraje de sentir empatía incluso en medio del conflicto. El guerrero debía comprender que su fuerza existía para proteger, no para destruir. De esa comprensión nacía el equilibrio entre la espada y el corazón, entre la disciplina y la bondad. Desde su formación más temprana, los aprendices eran instruidos en la importancia de la empatía. En los templos y dojos, los maestros enseñaban que la compasión era la manifestación más alta de la sabiduría. Quien entendía el sufrimiento ajeno alcanzaba una conexión más profunda con la vida. Muchos guerreros, tras años de meditación zen, afirmaban que la verdadera victoria no consistía en vencer al enemigo, sino en superarse a sí mismo para no dejarse dominar por el odio. De esa manera la compasión se convertía en un acto de resistencia moral frente a la brutalidad del mundo. El respeto, por su parte, era la expresión externa de esa compasión interior. En el Bushido, tratar con dignidad a los demás era tan importante como empuñar la espada con habilidad. Desde los campesinos hasta los enemigos caídos, todos merecían consideración. Un saludo, una inclinación de cabeza, una palabra medida. Cada gesto era una forma de reconocer el valor de la vida ajena. El respeto no dependía del rango, sino del reconocimiento de la humanidad compartida. Sin respeto, el guerrero perdía su esencia y su disciplina se volvía vacía. Durante las batallas, esta compasión encontraba formas sorprendentes de manifestarse. Se documentan casos de samuráis que, tras derrotar a un enemigo, curaban sus heridas o le ofrecían agua. Estos actos no eran vistos como debilidad, sino como muestra de grandeza espiritual. Los guerreros sabían que la violencia era solo una herramienta, no un propósito. La guerra, aunque necesaria en ciertos momentos, debía llevarse con honor y humanidad. Incluso en el fragor del combate, el respeto hacia la vida era un principio inviolable. El pensamiento budista influyó profundamente en esta visión. La doctrina del karma enseñaba que toda acción genera consecuencias y que causar dolor sin razón traía desequilibrio al alma. Por eso, el guerrero debía actuar con moderación,
usando la fuerza solo cuando no quedaba otra opción. La compasión no era simple piedad, sino una forma de sabiduría práctica. Entender que aliviar el sufrimiento de los demás también aliviaba el propio. En este sentido, el guerrero era tanto un protector físico como espiritual de su entorno. En los tiempos de paz, la compasión se reflejaba en la vida cotidiana. Los samuráis ayudaban a reconstruir aldeas, enseñaban a los niños o mediaban en conflictos locales. Muchos se convertían en consejeros, poetas o maestros, aplicando su sabiduría adquirida en la guerra para guiar a otros por el camino de la armonía. El respeto hacia los ancianos, los maestros y los antepasados era parte fundamental de su vida. En sus hogares, los altares familiares recordaban que toda existencia merecía gratitud y cuidado. El respeto también se extendía a la naturaleza. Inspirados por el sintoísmo, los guerreros veían en cada árbol, piedra o río la presencia de lo divino. Antes de una batalla, algunos ofrecían oraciones al viento o al agua, buscando la bendición del equilibrio. Destruir la naturaleza sin necesidad era considerado una ofensa grave, pues significaba dañar la armonía del mundo. Esa relación sagrada con el entorno enseñaba que la compasión debía trascender lo humano y abarcar toda forma de vida. El respeto entre maestros y discípulos era otro pilar del Bushido. En los dojos el aprendiz debía mostrar humildad absoluta, no por sumisión, sino por reconocimiento del conocimiento superior. Cada reverencia, cada palabra de gratitud, fortalecía el vínculo entre ambos. El maestro, a su vez, debía enseñar con paciencia y benevolencia, guiando sin humillar. La enseñanza del Bushido no se transmitía solo con palabras, sino con ejemplo. La compasión se aprendía observando la serenidad y el equilibrio de aquellos que ya habían dominado el camino. Durante los largos años del shogunato Tokugawa, cuando Japón vivía en relativa estabilidad, la compasión adquirió un nuevo sentido. Los guerreros comenzaron a enfocarse en el bienestar de sus comunidades, dedicando esfuerzos a la educación, la justicia y la cultura. Surgieron escuelas de pensamiento que defendían la bondad como un deber moral del samurái. Autores como Yamaga Soko escribieron que la compasión era la virtud que distinguía al sabio del tirano, al líder del opresor. En ese periodo la espada se convirtió más en símbolo de protección que de guerra. En la vida privada, la compasión se expresaba en el trato hacia la familia y los sirvientes. Un samurái debía ser ejemplo de rectitud, pero también de amabilidad. Los niños eran educados con firmeza, pero sin crueldad. Las esposas y los criados recibían respeto y protección, pues el hogar era considerado un reflejo del alma del guerrero. Si gobernaba su casa con justicia y comprensión, se decía que también gobernaría su espíritu. Así, el respeto y la compasión se entrelazaban como los dos pilares invisibles de la armonía doméstica. El respeto hacia el enemigo caído era una prueba de la pureza del corazón. Muchos relatos narran cómo los vencedores ofrecían sepultura digna a los derrotados, honrando su valentía. En esas acciones se veía el verdadero significado del Bushido, comprender que la nobleza no termina con la victoria. El enemigo, una vez muerto, dejaba de ser rival y se convertía en parte del equilibrio universal. Honrarlo era reconocer la dualidad de la existencia, donde la fuerza y la compasión se necesitan mutuamente. En los templos zen, los maestros explicaban que la compasión era el fruto natural del autoconocimiento. Quien se comprendía a sí mismo no podía dañar a otro, porque veía en el otro su propio reflejo. La iluminación no consistía en escapar del mundo, sino en abrazarlo con comprensión. Así, la práctica de la meditación no solo fortalecía la mente, sino también el corazón. La paz interior se convertía en la fuente de todas las virtudes externas. En el ámbito social, la compasión sirvió como puente entre clases. Aunque los samuráis pertenecían a la nobleza, muchos entendieron que su deber no era dominar, sino servir. La grandeza se medía por la capacidad de mejorar la vida de los demás.
La arrogancia era vista como una forma de ignorancia. El verdadero poder residía en inspirar respeto, no en imponerlo. De esta manera, la compasión se transformó en una herramienta de liderazgo moral, más efectiva que cualquier espada. El respeto también implicaba autocontención. Un guerrero debía evitar la humillación del adversario o la ostentación de sus victorias. La modestia era una forma de cortesía hacia el destino, un reconocimiento de que toda gloria es pasajera. Se consideraba de mal gusto presumir, y la vanidad era vista como un enemigo interno que debía ser vencido con disciplina. Esta humildad no era debilidad, sino una manifestación del respeto hacia el orden natural de las cosas. Con el paso del tiempo, la compasión y el respeto se convirtieron en el legado más duradero del Bushido. Incluso cuando las espadas fueron reemplazadas por leyes y las batallas por acuerdos, esas virtudes siguieron guiando la conducta del pueblo japonés. En la cortesía, la moderación y el sentido de comunidad del Japón moderno resuena todavía la voz de aquellos antiguos guerreros. Porque en el fondo, el camino del samurái no era el de la guerra, sino el de la humanidad elevada a su expresión más noble. La fuerza guiada por la bondad. Capítulo 8. El Bushido en la era moderna. Con la llegada del siglo XIX, Japón experimentó una de las transformaciones más profundas de su historia. El sistema feudal que había sostenido durante siglos el orden social comenzó a desmoronarse bajo la presión de los nuevos tiempos. La restauración Meiji de 1868 marcó el fin del shogunato Tokugawa y el comienzo de una era de modernización acelerada. El país se abrió al mundo después de siglos de aislamiento, adoptando tecnologías, industrias y modelos políticos occidentales. En medio de ese cambio vertiginoso, el antiguo código del guerrero parecía destinado a desaparecer. Sin embargo, lejos de extinguirse, el Bushido encontró nuevas formas de sobrevivir, adaptándose a la modernidad sin perder su esencia. El fin del dominio samurái fue doloroso y simbólico. En 1876, el gobierno prohibió portar espadas en público y con ello desapareció uno de los emblemas más sagrados del honor guerrero. Muchos samuráis se vieron forzados a buscar nuevas ocupaciones en un mundo que ya no necesitaba sus servicios militares. Algunos se unieron al ejército imperial, otros se convirtieron en maestros, funcionarios o empresarios. Aunque las armaduras fueron reemplazadas por uniformes y las katanas por plumas o herramientas, el espíritu del Bushido seguía guiando sus acciones. La lealtad, la rectitud y la autodisciplina continuaron siendo los pilares de su comportamiento, ahora aplicados a la vida civil. Uno de los episodios que mejor simboliza esa transición fue la rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saigo Takamori, considerado por muchos como el último samurái. Saigo, antiguo general imperial, se rebeló contra el nuevo gobierno al considerar que la modernización estaba destruyendo los valores tradicionales. Su levantamiento fue un intento desesperado por preservar el antiguo espíritu del guerrero frente a una sociedad que se occidentalizaba rápidamente. Aunque su ejército fue derrotado, su figura quedó inmortalizada como símbolo de fidelidad y dignidad. Su muerte representó no solo el final de una era, sino el renacimiento del Bushido en el corazón de una nación en transformación. A finales del siglo XIX, el Código del Guerrero comenzó a reinterpretarse dentro del nuevo marco del Estado japonés. Los pensadores y educadores de la época Meiji vieron en el Bushido una herramienta para fortalecer la identidad nacional y fomentar la moralidad cívica. El libro Bushido, el alma de Japón, escrito por Inazo Nitobe en 1899, fue clave en ese proceso. Nitobe explicó los principios del Bushido en términos comprensibles para Occidente, presentándolo como una filosofía ética comparable al cristianismo o al estoicismo. Su obra difundió la idea de que el antiguo código no era solo un legado militar, sino una base moral aplicable a todos los aspectos de la vida moderna. En las escuelas y academias del Nuevo Japón, los valores del Bushido se incorporaron a la educación.
Se enseñaba a los jóvenes la importancia del honor, la disciplina y la lealtad al país. El samurái dejó de ser una figura de guerra para convertirse en un modelo de virtud cívica. Los ideales de sacrificio y servicio, antes dirigidos al señor feudal, se orientaron ahora hacia la nación. La obediencia al emperador y el deber hacia la sociedad sustituyeron la antigua lealtad al clan. De esta manera, el espíritu del Bushido fue absorbido por el naciente nacionalismo japonés. Durante el siglo XX, especialmente en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, el Bushido fue reinterpretado con un tono más político y militar. El gobierno imperial lo utilizó para fortalecer el sentido de deber y sacrificio entre los soldados. Los valores de honor, lealtad y coraje fueron exaltados como virtudes patrióticas. Muchos jóvenes fueron educados bajo la idea de que morir por la patria era la forma más alta de cumplir con el Bushido. Sin embargo, esta versión fue una distorsión del espíritu original, pues el código del guerrero nunca promovió la obediencia ciega ni la violencia sin propósito. Tras la guerra y la derrota de 1945, Japón se enfrentó a una nueva crisis moral. El país devastado debía reconstruirse no solo materialmente, sino también espiritualmente. En ese contexto, el Bushido volvió a emerger como una fuente de inspiración ética. Esta vez no como una ideología nacionalista, sino como un conjunto de principios universales que podían guiar la vida cotidiana. El esfuerzo, la humildad, la disciplina y la superación personal se convirtieron en valores centrales del renacimiento japonés. En las fábricas, las empresas y las escuelas, el espíritu del antiguo guerrero se tradujo en una ética de trabajo basada en la excelencia y la dedicación. Las corporaciones japonesas del siglo XX adoptaron muchos elementos del Bushido como parte de su filosofía empresarial. Conceptos como la lealtad a la empresa, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la mejora continua se derivan directamente del antiguo código. Los ejecutivos eran vistos como los nuevos samuráis del mundo industrial, comprometidos con el éxito colectivo antes que con el beneficio personal. Esta mentalidad contribuyó al impresionante desarrollo económico de Japón durante la posguerra, transformando al país en una potencia global. En el ámbito cultural, el Bushido continuó inspirando la literatura, el cine y las artes marciales. Obras como Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa o novelas históricas como Musashi de Eiji Yoshikawa rescataron la esencia del guerrero en tiempos modernos, mostrando cómo sus valores podían aplicarse a los desafíos del presente. Las artes marciales tradicionales como el kendo, el judo o el aikido evolucionaron para convertirse no solo en disciplinas físicas, sino también en caminos de crecimiento espiritual. Cada movimiento, cada saludo y cada combate simbolizaban la búsqueda de la armonía interior que el Bushido había defendido desde sus orígenes. La influencia del Bushido también se extendió más allá de Japón. Filósofos y educadores de todo el mundo comenzaron a estudiar su ética como modelo de conducta y equilibrio. Su énfasis en la autodisciplina, la honestidad y la serenidad inspiró a líderes, pensadores y artistas. En Occidente, el término samurái se convirtió en sinónimo de integridad y excelencia. La imagen del guerrero que lucha por su deber con honor y desapego se transformó en un arquetipo universal, aplicable a cualquier ámbito de la vida humana. En la sociedad japonesa contemporánea, aunque las guerras hayan quedado atrás, los principios del Bushido siguen vivos. Se perciben en la cortesía cotidiana, en la precisión del trabajo artesanal, en el respeto al tiempo y a la palabra dada, el sentido del deber, la humildad ante el fracaso y la perseverancia frente a la adversidad son herencias directas de aquella antigua filosofía. El samurái ya no lleva armadura, pero su espíritu sigue presente en cada gesto de disciplina y respeto que caracteriza al Japón moderno. Sin embargo, algunos pensadores contemporáneos advierten sobre los riesgos de una interpretación rígida del Bushido. En un mundo globalizado, donde la competencia y la tecnología dominan la vida diaria, la excesiva autoexigencia puede conducir al agotamiento.
Por eso, los maestros modernos insisten en rescatar el equilibrio original del código, la fuerza unida a la compasión, la lealtad unida a la sabiduría. Recordar que el propósito del camino no es la perfección externa, sino la armonía interior. En el ámbito educativo, se han promovido programas que recuperan el Bushido como fuente de valores universales. Las escuelas japonesas modernas enseñan a los estudiantes no solo conocimiento académico, sino también cortesía, esfuerzo y sentido comunitario. La ética del trabajo, el respeto al otro y la disciplina personal siguen siendo pilares de la formación nacional. Así, el antiguo espíritu del guerrero se perpetúa en nuevas generaciones que ya no empuñan espadas, pero enfrentan batallas distintas, las del deber, la responsabilidad y la superación diaria. El Bushido, lejos de ser un vestigio del pasado, se ha convertido en una filosofía atemporal que dialoga con el presente. En un mundo acelerado y fragmentado, sus enseñanzas ofrecen una brújula moral para quienes buscan equilibrio entre acción y reflexión. El legado del samurái no pertenece solo a los museos ni a las leyendas. Habita en la conducta de todo aquel que actúa con rectitud, trabaja con entrega y trata a los demás con respeto. Así, el Bushido en la era moderna demuestra que la verdadera fuerza no reside en las armas ni en las victorias, sino en la coherencia entre el pensamiento y el corazón. Adaptado a los nuevos tiempos, sigue siendo un recordatorio de que la nobleza no depende del título ni del poder, sino de la integridad. En cada gesto de disciplina, en cada acto de justicia silenciosa, el espíritu del guerrero antiguo continúa respirando, recordando al mundo que el honor no pertenece al pasado, sino al alma que se mantiene fiel a sí misma. Capítulo 9. Curiosidades y legado eterno del Bushido. El Bushido, más que un conjunto de normas antiguas, se convirtió en una herencia viva que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura. A pesar de haber nacido en una sociedad guerrera y jerarquizada, su mensaje alcanzó una universalidad inesperada. Hoy, más de 4 siglos después de su consolidación, continúa siendo un símbolo de integridad, autocontrol y propósito. El espíritu del guerrero japonés ha inspirado no solo a historiadores y filósofos, sino también a líderes, artistas y pensadores en todo el mundo. Su legado demuestra que las enseñanzas más profundas no se desvanecen con las espadas, sino que perduran en la conducta de quienes buscan la excelencia interior. Entre las curiosidades más fascinantes del Bushido se encuentra su carácter no escrito. A diferencia de otros códigos de conducta, nunca fue establecido como un documento oficial. Se transmitía de maestro a discípulo, de padre a hijo, a través del ejemplo y la palabra. Cada clan tenía su propia interpretación de los valores esenciales, pero todos compartían una misma raíz, la pureza del corazón. Esta transmisión oral permitió que el código evolucionara con el tiempo, adaptándose a las circunstancias sin perder su esencia espiritual. Otra peculiaridad es la influencia de 3 corrientes filosóficas distintas: el budismo zen, el confucianismo y el sintoísmo. Del primero, heredó la serenidad ante la muerte y la meditación como medio de autoconocimiento. Del segundo, el sentido del deber y la lealtad. Del tercero, el amor por la naturaleza y el respeto por los antepasados. Esta combinación única dio al Bushido una profundidad que lo diferenció de cualquier otro código guerrero de la historia. No era solo una ética militar, sino una forma de comprender la existencia. El ideal del guerrero también moldeó las artes japonesas, disciplinas como la caligrafía, la ceremonia del té, la jardinería zen y el arte de la espada. Kenjutsu fueron más que simples oficios o pasatiempos. Eran ejercicios espirituales diseñados para refinar el carácter y cultivar la armonía entre acción y contemplación. Cada trazo, cada movimiento o respiración debía ejecutarse con atención absoluta. Así el arte se transformó en una vía hacia la iluminación, una manifestación silenciosa del espíritu samurái. En la literatura y el teatro, el Bushido dejó una huella profunda. Obras como el Hagakure,
escrito por Yamamoto Tsunetomo, y el Gorin no Sho de Miyamoto Musashi, revelan los principios más íntimos del camino del guerrero. El primero exalta la entrega total al deber, incluso a costa de la vida. El segundo enseña el dominio técnico y espiritual como expresión de la verdad. Ambas obras continúan siendo estudiadas en academias y universidades no solo en Japón, sino en todo el mundo, como guías filosóficas para el liderazgo y la disciplina. Una curiosidad notable es que el Bushido influyó incluso en los códigos de conducta occidentales. A principios del siglo XX, tras la publicación de Bushido, The Soul of Japan de Inazo Nitobe, la filosofía del samurái despertó gran interés en Europa y América. Líderes como Theodore Roosevelt y escritores como Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout, se inspiraron en sus enseñanzas para promover valores de honor, autocontrol y servicio. En ese sentido, el Bushido trascendió las fronteras de la cultura japonesa y se integró en la ética moderna. En el Japón contemporáneo, los valores del Bushido siguen presentes en la vida diaria. Se reflejan en la cortesía del saludo, en la puntualidad, en el respeto al trabajo y en el esfuerzo colectivo. La idea de dar lo mejor de uno mismo en cualquier tarea, por pequeña que sea, proviene directamente de la ética samurái. El compromiso con la perfección, conocido como kodawari, es una herencia directa de esa antigua forma de vivir. Incluso en un país altamente tecnológico, la disciplina y la serenidad que caracterizaban al guerrero siguen siendo pilares de la identidad nacional. Las artes marciales modernas también conservan la esencia del Bushido. En el judo, el karate, el kendo o el aikido, la victoria no se mide por la fuerza física, sino por el control del ego y el respeto al adversario. Cada combate es una lección de humildad, donde el oponente se convierte en espejo del propio espíritu. Esta filosofía enseña que la derrota puede ser más instructiva que el triunfo, y que el verdadero enemigo a vencer está dentro de uno mismo. Así, la práctica marcial continúa siendo una escuela de carácter y equilibrio interior. El Bushido también ha influido en la cultura popular. Películas, novelas, cómics y videojuegos han reinterpretado el ideal del samurái para nuevas generaciones. Aunque a veces simplificado o romantizado, el mensaje central, vivir con propósito y morir con dignidad, sigue resonando. Producciones cinematográficas como El último samurái o Los 7 samuráis han llevado esa filosofía a públicos de todo el mundo, despertando admiración por la nobleza del espíritu guerrero. Incluso fuera de Japón, el término samurái se usa para describir a quienes viven con determinación y principios inquebrantables. Pocos saben que la palabra Bushido no se popularizó en Japón hasta la era Meiji. Antes de eso, los samuráis hablaban del Michi o Do, que significa simplemente camino. Ese matiz lingüístico revela una verdad profunda. No era un conjunto de reglas, sino una senda de perfección personal. Cada guerrero debía recorrerla a su manera, enfrentando sus propias debilidades. Por eso el Bushido nunca tuvo un final definitivo. Cada generación lo redescubre y redefine según las necesidades de su tiempo. Otra curiosidad radica en la figura femenina dentro del Bushido. Aunque los samuráis eran predominantemente hombres, existieron mujeres guerreras, conocidas como Onabugeisha, que practicaban las mismas virtudes de valor, disciplina y lealtad. Personajes históricos como Tomoe Gosen se convirtieron en leyendas, demostrando que el camino del honor no conocía género. Su legado inspiró a las generaciones posteriores de mujeres japonesas, que encontraron en ese ejemplo una fuente de fuerza y dignidad. El impacto del Bushido también puede observarse en la educación moderna japonesa. Las escuelas enseñan desde la infancia el respeto, la limpieza, la cooperación y el sentido del deber colectivo. Los niños aprenden a cuidar su entorno y a trabajar en silencio, reflejando el espíritu del antiguo código. En cierto modo, cada aula es un pequeño dojo donde se cultiva la disciplina y el respeto por los demás. De esta manera, los valores del guerrero siguen moldeando la ética de toda una nación.
A nivel internacional, muchas empresas y líderes adoptaron los principios del Bushido como modelo de gestión. La búsqueda de la excelencia, la honestidad en los negocios y la lealtad a un propósito superior se convirtieron en pilares de la ética corporativa. En el mundo globalizado, donde la competencia puede fomentar la deshumanización, el Bushido ofrece un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la integridad. Ser eficaz no basta. Hay que ser justo, constante y honorable. La fascinación por el Bushido también se debe a su equilibrio entre fuerza y espiritualidad. Enseña que el poder sin compasión conduce a la destrucción y que la sabiduría sin acción se vuelve inútil. Este principio ha inspirado a filósofos, artistas y líderes espirituales a buscar el punto medio entre la energía del cuerpo y la serenidad del alma. En un mundo dominado por la prisa y la ansiedad, su mensaje de calma, precisión y propósito conserva una vigencia sorprendente. El legado eterno del Bushido no está solo en los museos ni en los templos antiguos, sino en la conducta cotidiana de quienes buscan vivir con rectitud. Cada acto de honestidad, cada gesto de respeto, cada palabra cumplida son expresiones silenciosas de ese antiguo espíritu. Su enseñanza más profunda no es sobre la guerra, sino sobre la paz interior que nace del deber cumplido. En cada generación que descubre su mensaje, el Bushido renace, recordando que el verdadero poder del ser humano no está en dominar al mundo, sino en dominarse a sí mismo. Narse a sí mismo, 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 narse